muy importante. Tal vez en Perú no se está dando mucho el tema de gestión de finanzas empresariales, pero es tan importante, tan elemental, que nosotros tenemos la posibilidad de poder mejorar esas gestiones de una manera mucho más sencilla y obviamente ahora apoyados con la tecnología. Miren esas diferencias que hay acerca de lo que es el pago y remesas, por ejemplo. Y ahora estoy seguro, en el 2021, esto debe estar a un 35%. ¿No? Las remesas ahora por la migración de diversos países ha hecho de que esto se incremente constantemente. Hay que tener muy en cuenta esto. Y los préstamos, obviamente, siempre van a ser parte importante dentro del eje de la fintech porque ellos buscan esas personas que no están bancarizadas o que desconfían de los bancos para poder siempre generar mayores ventajas sobre lo tradicional. Según ESAN, las fintechs generan entre 15 a 20 billones de dólares al año. Es abismal todo lo que las fintechs generan. Y nosotros tenemos que estar ahí. Obviamente Perú, ahorita Perú aproximadamente debe tener 200 fintechs dentro de nuestro ecosistema. Pero podemos hacer más. Todavía estamos muy pequeñitos, estamos muy chiquitos para poder decir que ya lo logramos o que estamos dentro de las posibilidades. Todavía no lo logramos, la verdad, pero creo que sí lo podemos llegar a concretar. Como les decía, dense cuenta, este es de enero del 2019, había solo 72 startups, ¿no? Según Innovating, donde se manejaba 9.1 millones de inversión para poder tener las startups dentro de lo que es el sector fintech. Pero miren esto, tengo el otro cuadro más actualizado de noviembre de 2019, donde pasamos a 127 startups. Y ahora, según los reportes que nos está dando Statia, somos más de 200 startups. Entonces, estamos en un muy buen camino, pero necesitamos marco legal, necesitamos practicar los sandbox importantísimos para poder practicar cualquier tipo de plataforma que se puedan obtener dentro de lo que es la búsqueda de la mejora de las fintech o de las finanzas tecnológicas. Hablemos del crowdfunding. El crowdfunding tiene un crecimiento sostenido en Europa. Lo sabemos todos, es uno de los mejores, más o menos 329 millones de dólares promedio en los últimos 3 años. Abismal, ¿no? En el 2018, ojo, este es un buen dato, LATAM y el Caribe tuvieron aproximadamente 1.000 millones de dólares en lo que es crowdfunding, en adquirir crowdfunding. Es increíble. Y miren cómo está proyectado hasta el 2022, que esto vaya a crecer 22 billones de euros. Estamos hablando más de 27, 28 millones de dólares. Entonces, billones de dólares. Entonces, estamos en un buen camino. Pero de esa torta tenemos, como sudamericanos o como latinos, tenemos que tener mayor posición. El crowdfunding en el Perú, los más conocidos son Afluenta, bueno, son argentino-mexicanos, Facturedo, que son chilenos, y está Prestapyme, que son peruanos, que viene el crowdfunding con mucha fuerza porque están haciendo la garantía hipotecaria. Y obviamente cuando tienes una garantía hipotecaria puedes prestar mucho más. Está yendo por un buen camino, inclusive están sacando muchas campañas por periódicos conocidos acá en el Perú como Gestión. Agroinvesting es algo muy importante para Perú porque nosotros somos un país netamente agrario y minero. Entonces, la inversión que se puede hacer en la agricultura tal vez sea un mayor riesgo, sí, hay que admitirlo, pero también va a ser una mejor oportunidad para nuestros agricultores que tanto lo necesitan. Tratemos de darle una mejor calidad de vida. Yo muy cerca de la agricultura con mi startup, veo las necesidades completamente difíciles de ver, difíciles de pasar en las noticias, difíciles de captar en una sola idea, pero creo que lo que hemos logrado es poder conversar con los agricultores, saber sus necesidades, saber cómo poder ayudarlos. Y Caserita lo que hace es eliminar intermediarios. Ustedes saben que lo que sale de la tierra a lo que llega a la mesa tiene muchísimos intermediarios. Caserita es eliminador de intermediarios, así nos consideramos.
y IU, que es una empresa que dedica servicio complementario a lo que son los bancos, es decir, personas que no conoces, que no conoces porque no están en el sistema financiero, ellos lo buscan y tratan de darle a los bancos mayor y mejor información. Una gran empresa IU. Y este es el reglamento de lo que es la actividad de financiamiento participativo, lo que les estaba comentando, que ahora, desde el 19 de mayo, la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, está actuando para poder apoyar, ¿no?, el financiamiento participativo. Y es algo muy importante que nosotros estamos esperando con ansias para poder desarrollar mejor las tareas que se vienen dentro de la tecnología. Y a ver, esto es algo completamente importante. Las startups con mayor importancia en el mundo. Se les conoce como unicornios. ¿Por qué unicornios? Porque son los que ganan más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, estos unicornios, yo los estuve revisando un poco y me di cuenta que se están peleando, por así decirlo, entre chinos y americanos, ¿no? China y Estados Unidos conforman las startups con mayor importancia. Las dos primeras, ByteDance, que nadie lo conoce como ByteDance realmente, se le conoce como TikTok, ya es una moda juvenil que se está dando ahora, que tiene mucha captación, ¿no? Tiene 140.000 millones, vale 140.000 millones de dólares. Y Didi es una empresa de transporte tipo Uber con 62.000 millones. Y luego sigue SpaceX, Stripe y Airbnb, que son americanas. Entonces, nos damos cuenta cómo ellos, y si vemos obviamente la parte legal, el marco legal sobre ellos, el marco legal sobre ellos es muchísimo más cuajado, muchísimo más sustentado. Obviamente hay mayor inversión, son países potencia, entre la mejor y el segundo mejor potencia del mundo. Entonces tienen esa oportunidad, pero también porque conocen cómo son las cosas y ya las personas comienzan a orientarlos. Ellos han comenzado como nosotros, sin saber qué es partes de alguna u otra cosa, pero nosotros tenemos esa misión de poder darle mayores luces a nuestros alumnos, a las personas que nos rodean. Me preguntaron por ahí, profesor, pero Latinoamérica no aparece. Bueno, sí, hay una que se llama Nubank, es un no banco, es un término que se le indica cuando hay una fintech que no necesita un banco de respaldo como un BBVA, ¿no?, un Interbank, un HSBC. ¿Ya? Es un no banco, se le conoce como no banco, se llama Nubank, y está en el puesto 26 de Latinoamérica. Creo que vale como 12.000 millones, 10.000 millones. Bueno, y Perú, tenemos nuestras startups muy buenas, las cuales entre las más conocidas son Chasqui, ¿no?, Tu Ruta, o Redbus también, muy conocido. Pero estamos comenzando, ¿no? Lamentablemente la cultura peruana a veces es un poquito costumbrista al momento de realizar algunas actividades, ¿no? Lamentablemente digo esto porque no estamos fomentando la cultura de poder arriesgar un poquito más acerca de la parte comercial, la parte electrónica comercial que se está dando. Pero creo que es de nosotros, creo que eso es temporal. Creo que mientras más tengamos la tecnología, mientras más smartphone tengamos y mientras mejor red, mejor banda podamos tener, creo que esto se va a incrementar. Y esto ya tiene que estar enseñándose a diversos colegios, diversos institutos, diversas universidades, y creo que nosotros como administradores, y ruego por favor que haya nuevos centros de capacitación para comenzar a emprender, porque uno dice yo emprendo, pero ¿emprendes qué? ¿Sobre qué? ¿Qué sabes de? Entonces tenemos que hacer el paquete completo, y eso va en mano de el compromiso que tenemos como licenciados en administración, de traducir.
Esto es a lo que voy. Utilizar las plataformas digitales en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Puede ser muy temeroso todavía para nuestra no generación, pero para nuestro país en sí, ¿no? Ahora, recordemos también de que Perú no es un país netamente formal, somos muy informales, el 70-75% de informalidad genera nuestro país. Y eso también se transmite como una oportunidad. Sí, aunque no lo crea, es una gran oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad de China al momento de hacer fintech y ser uno de los más poderosos en fintech? La mejor oportunidad fue que muy poca gente estaba bancarizada, imagínense. Fue una gran oportunidad para poder bancarizarlos y así ellos también puedan utilizar las redes como un amigo. Esto pasa también en lo que es las apps o los aplicativos móviles. Si se dan cuenta, Perú, dentro de lo que es comercio electrónico, en el punto número 4, es bastante bajo, muy por debajo del promedio ponderado de Latinoamérica. Si nos pasamos a lo que es uso de Internet para el apps en salud, bajo, al igual que las apps educativas. Pero este promedio yo estoy seguro que ya ha crecido. Y sobre fintech, somos mejor que el promedio ponderado latinoamericano. ¿Y por qué somos mejor? Porque nosotros no confiamos, bueno, los peruanos no confiamos siempre en el banco. Tenemos ese miedo con los bancos, tal vez por malas experiencias que hayamos tenido en la época de los 90, pero tenemos un miedo el cual tratamos de compensarlo con otra manera. Acá en Perú se acostumbra mucho a hacer juntas, se acostumbra mucho a prestarse entre amigos, a prestarse entre otras personas, ¿no? Entonces es una parte informal, la cual ya es costumbre con nosotros, ¿no? Como espero que mis alumnos estén viendo esto, saben muy bien de lo que me refiero sobre la bancarización. Hablamos mucho de la bancarización y nos referimos de que los informales ganan terreno, no solamente por el hecho de que tienen la disponibilidad, la rapidez de poder tener el dinero, sino también porque no confían en el banco. Entonces, eso de la confianza que están dando en las fintech, podemos traducirlas en el comercio electrónico, que es lo que yo necesito que apunte más nuestro público. Obviamente con la OCDE estamos muy por lejos, ¿no? Bueno, la OCDE ya tiene tiempo, tiene distintas maneras de inversión, obviamente el riesgo país es mucho más bajo, pero estamos creo que en una buena viada, ¿no? Estamos en una buena viada, estamos en un buen camino, pero el único camino que hay que seguir es de la educación para poder hacer la transformación. No, ¿cómo lo integramos? ¿Cuál es la brecha que nosotros tenemos? Bueno, obviamente el marco regulatorio institucional, aunque ya esté promulgado, todavía no está del todo difundido. Yo creo que acá dentro de 1 a 2 años vamos a poder ver resultados bastante alentadores. El gobierno electrónico, sí, es muy poco desarrollado. Creo que hemos tenido una conversación con el decano nacional, Luis Molina, acerca de que el gobierno electrónico todavía está muy bajo. Tenemos que incrementarlo. Los administradores necesitamos, debemos por obligación difundir estos gobiernos electrónicos de una manera mucho más sencilla. Por eso siempre digo, la traducción, no hablar en difícil, hablemos en fácil para que la gente no tenga miedo y el cambio sea muchísimo menos pegante, por así decirlo, que pegue mucho menos, que el impacto no sea tanto, que no sea tan agresivo. ¿No? La desigualdad en las infraestructuras también es cierto. Bueno, ese es un tema del gobierno, el cual debe trabajar mucho con las infraestructuras de todo, comenzando desde el colegio, ¿no? Los colegios a nivel provincia son lamentablemente desalentadores, el cual hay muchos trabajos que se está haciendo, sí, por ejemplo, donde yo estoy ahorita en Trujillo se ve muchísimas mejoras en algunos colegios, pero falta mucho, tenemos todavía mucho camino por recorrer, y que esos cambios no sean los tradicionales, si estamos haciendo un nuevo colegio, ¿por qué ponemos las cosas antiguas? Cambiemos y orientemos de que toda la educación sea ya virtual, mejoremos eso, ¿no? Lo que hablaba de la poca inversión con las tecnologías en los colegios públicos, ya lo tenemos, ¿por qué no lo seguimos haciendo? También un poquito el sector privado, Perú está netamente lleno de
de minería. ¿Por qué no le decimos a las mineras, oye, ¿sabes qué? Hagamos un cambio, como un buen colegio, una buena tecnología, a cambio de tal vez, no sé, tributar menos, no lo sé, pero alguna idea sencilla, alguna idea fácil para poder apoyar a nuestras comunidades, que es lo principal. Precios poco asequibles dentro del promedio del PBI per cápita. Exactamente, los precios son muy, muy poco asequibles. Es decir, si nosotros vemos cuáles son los niveles de Internet, el precio que hay que pagar por Internet y que sea mucho más rápido, ahorita estamos golpeados por la pandemia, sabemos eso. Estamos muy golpeados por la pandemia y no podemos estar obligando a que todo el mundo tenga Internet, pero tiene un costo. Esperemos que eso también el gobierno se encargue para poder disminuir estos costos o tal vez puedan solventar algo más. Poca capacitación del personal en las zonas rurales. Ese es un efecto que he visto acá en provincia. Yo antes estaba en la capital, en Lima, pero en provincia veo de que falta mucho más apoyo. Tratemos de apoyarlo, tratemos de darlo como algo que porque nos nace a nosotros, no porque nos tengan que dar algo a cambio. Que nos nazca, ayudemos a todos los que podamos. Creo que ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, de ayudar a otros sin recibir nada a cambio. Y esto tiene que ser también tarea de nosotros los administradores. Y el efecto pandemia. Bueno, la brecha que se generó con el efecto pandemia fue abismal. Ayudó a algunos sectores como fintech y también algunos con el tema de compras, pero fue bastante, bastante crítico si es que nos comenzamos a preguntar acerca de cuál fue el impacto, ¿no? No, no tengo el dato exactamente, ¿no? Pero fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Y obviamente, si nos comparamos con la OECD, perdón, vemos que estamos en una diferencia bastante notoria, ¿no? No creo que debamos tener una diferencia en el nivel de competencia, porque creo que somos tan capaces como cualquier otra persona, pero el tema de la digitalización en general versus los factores de producción y las industrias digitales, estamos bastante, bastante lejos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que debería tomar para América Latina y el Caribe? Infraestructura de servicios. Creo que ya lo hemos explicado el por qué. Lo que es los factores de producción de industrias digitales. Sí, por favor, ya tenemos que dejar de decir, no, que ellos tienen la mejor tecnología, que nosotros lo tenemos, que por favor nosotros denos la tecnología. No, ya hagamos la tecnología. Seamos los fabricantes. Comencemos ya a pensar de una manera más holística. Marco institucional y regulatorio. Ya lo tenemos, hay que aplicarlo, hay que saberlo, hay que forzarlo si es posible, pero todo bajo la ley. Obviamente hay temitas que por ahí que están siendo bastante objeto de estudio, como los impuestos, ¿no? Perdón, no solamente los impuestos, los tributos, sino también las tasas de interés, que a veces son muy altas y las fintechs no son para eso. Si aparecen las fintechs son para que tengan tasas más bajas, porque no hay tanta gente que está físicamente hablando contigo en las fintechs. No, todo es virtual. No entiendo por qué no puede bajar eso. Algunos desarrollados sí lo tienen, pero en Perú están poniendo muchas trabas. A ver si podemos regular eso. La digitalización de la producción, obviamente, y lo que son las industrias digitales, lo que habíamos visto en el cuadro anterior. La búsqueda de transformación digital del Perú puede ser una utopía, la cual ya se está realizando desde hace aproximadamente 6 años. Recuerden que Perú es un país realmente de difícil acceso demográfico, ¿no? Tenemos bastantes cordilleras de por medio, pero sí hay una gestión que se está dando, que es el proyecto FITEL, que ha ayudado a generar con mayor conectividad con distintos pueblos, ¿no? Lo que es la banda ancha. Ahora esperemos que con algún otro proyecto que tenga que ver la parte satelital se pueda llegar a otros lugares que todavía no ha llegado y que no va a llegar la banda ancha porque debe costar muchísimo más, pero creo que con otra tecnología como es un satélite se pueda lograr.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Hay que crear sinergias siempre, formar una fuerza laboral para los nuevos desafíos. Por favor, profesores, todos que están escuchándome, comencemos a hablar de tecnología sin miedo. Una vez me dijeron, Julio, pero ¿por qué hablas de tecnología si tú eres administrador? ¿Qué? ¿El administrador no puede hablar de tecnología? ¿Acaso no puedo hablar de diversas cosas? Ok, tú eres programador. Perfecto, programa. ¿Pero quién la vende? ¿Quién la distribuye? ¿Quién contacta? ¿Quién la administra? ¿Quién gestiona? Los administradores. Entonces somos valiosos en todo el tema de la digitalización. Y eso tenemos que tenerlo en el chip. Acortar las distancias digitales que se tiene el acceso a Internet. Sí, acortar las distancias digitales es uno de los pilares que se tiene que hacer dentro del plan de gobierno de la nueva gestión que se está realizando. Esperemos que así sea para que todo nuestro pueblo tenga un acceso a Internet digno y justo. Y mejor calidad de datos y aprovechar su uso. ¿Por qué dijo aprovechar su uso? Porque la gente usa Internet, pero solamente para Facebook, WhatsApp y nada más. No aprovechan al 100% de su capacidad. Parece que tenemos celulares más inteligentes de lo que los usan. Usemos la tecnología, averigüemos sobre nuestros celulares, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, que si tiene un wallet, que si tiene aplicativos para descargar, si tiene X y Z cosas. Ya comencemos a tener una responsabilidad con el celular de una manera más culta, ¿no? Estamos bajos en el tema de lo que es competitividad. No, si no hacemos eso, vamos a ir más abajo todavía. Tenemos que ponernos las pilas. La clave es enseñar, aprender y enseñar. Aprender no es aprender y quedarte ahí con eso, es aprender y enseñar. Dar para recibir. Tenemos que ya cambiar esa mentalidad, ¿no? El impulso del Estado va a ser vital, primordial para lo que es la transformación digital, lo que son los conocimientos de términos digitales, lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Hablar de crowdfunding, ¿qué es? No, el crowdfunding sirve para, ¿no? Tiene elementos como el crowdlending, tiene el crowdfunding de recompensa, crowdfunding del equity, todas esas cositas ya tenemos que hablarlo nosotros sin ningún temor. Yo, como había mencionado el decano, yo he estudiado fintech y blockchain. Y todo el mundo me dijo, ¿por qué vas a estudiar eso? Porque quiero aprender y saber enseñar. Yo analizo todo lo que son las fintech y blockchain para ver cuáles son sus impactos. Como administrador, necesito saber qué impacto tiene, si es viable o no es viable, si se puede administrar o no. Hay que ser innovadores, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, tenemos ya bastantes lugares para que nuestra innovación se convierta en realidad, como en la 1551 San Marcos, ¿no? Están las startups, bueno, de las universidades principales, universidades privadas, pero sí deberíamos tener un impulso para todos. Y el impulso para todos significa crear, ¿no? Reuniones de trabajo virtuales dentro de personas que están allegadas, ¿no? Dentro de las startups. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer grupos de estudio de esto para comenzar a hablar? Como simplemente conversarlo, un conversatorio. Y creo que siempre van a querer un poquito más, y van a perder el miedo al momento de elegir una carrera. Y los Smart Cities, ese es mi sueño dorado, que ya todo esté en la parte tecnológica, los IoTs, ¿no? El Internet de las cosas, como se le conoce, para que todo esté ya digitalizado, para que los tiempos de espera, la burocracia, la bendita burocracia, se acabe, se termine y podamos hacer las cosas de una manera muchísimo más rápida. ¿Y los empleos? ¿Qué pasa con los empleos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Mejor no hacemos nada y nos quedamos en nuestro sitio, en nuestra zona de confort. Para el 2022, este es el plan de las empresas, ¿no? De qué es lo que van a adoptar, qué es lo que van a usar. Y si se dan cuenta, el Big Data es el uso de mucha información, manejo de mucha información para poder saber las necesidades de otras personas, es lo primordial, obviamente, ¿no? Mientras más información tenga una empresa, más va a saber sobre sus clientes y más rápido va a vender sus productos. Apps y páginas web, bueno, creo que en Latinoamérica es mucho más fuerte eso que el Big Data,
IoT o el Internet de las Cosas también están dentro de lo que las empresas van a adoptar. El Machine Learning, que lo habíamos hablado de la producción, el cloud o la nube, los robots, realidad virtual, encriptación, blockchain, impresión en 3D, transporte autónomo, biotecnología. Todas esas nuevas palabras van a ser las que las tecnologías van a usar de ahora en adelante. Y nosotros tenemos que estar listos para poder tener la sapiencia, las herramientas necesarias para enfrentarlo y afrontarlo. Y los trabajos del futuro están ahí. Analista de datos, especialista en inteligencia artificial, especialistas en Big Data, especialistas en transformación digital, profesionales de ventas y marketing, especialistas en nuevas tecnologías. Todo lo que he dicho al principio, chicos, profesores, decano, todos, todo lo puede hacer un administrador tranquilamente. Desarrollo de software, obviamente ya es un tema de programación. Profesionales de la innovación, nosotros mismos podemos analizar, ¿no?, lo que los nuevos desarrollos. Especialista en comercio electrónico y redes sociales, ¿no lo puede ser un administrador? Creo que para todos hay. Simplemente es del título que tienes, seguir actualizándote y meter la mano en donde pensabas de que te da miedo. La verdad que es bastante interesante el mundo de lo que es la tecnología. ¿Cuáles son las conclusiones? He hablado mucho del gobierno y obviamente ellos son los que tienen que elevar la educación, ¿no? Hay que mejorar las habilidades cognitivas y no cognitivas. Capaciten a todos los docentes del país, ¿no? Obviamente, justo también lo conversé con algunos que espero estén acá, el decano de otras universidades, sobre la malla curricular. Mejoremos la malla curricular, chicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos estamos listos para recibir información. Y qué mejor que información de nuestros profesores, que estoy seguro que cuando comiencen a averiguar más van a estar enamorados, como yo lo estoy, de lo que es la digitalización. Y estimular los trabajos futuros. Recordemos que también Perú es una parte muy técnica, ¿no? Y estos trabajos son técnicos. Tampoco hay que ser, pues, un gran especialista. No, parte técnica, de lo que tú sabes. Creo que sería bastante importante esa prueba. Para la empresa privada, nuevos talentos, por favor. Impulsen a los nuevos talentos, contrátenlos. Hagan sus prácticas. Las mejores notas de tal colegio vienen acá a practicar, ¿no? Que incrementen el presupuesto para el desarrollo de tecnología y capital humano, lo que había mencionado, las mineras. Por favor, ahí está la solución para que puedan mejorar la relación entre las ciudades y ustedes, y utilizar los e-learnings y webinars. Bueno, acá con lo que es la pandemia ha sido bastante útil, porque si no, muchos se quedaban sin estudiar. Y para nosotros, no tener miedo, ser autodidacta. Hay que ser muy autodidacta, hay que leer, chicos. Hay que leer. A todos mis alumnos, a toda la gente que me conoce, siempre digo, brother, lee un poco, vamos, tú puedes leer algo que tal vez no lo entiendas, pero sigue leyendo y lo vas a aprender. Aprender a enseñar, que es lo que habíamos dicho al principio, y obviamente rodearte. Por eso decía de los conversatorios. Busca gente con tus intereses, hablen el mismo idioma. Y para finalizar, dejo esta palabra. Estar alfabetizado en un mundo digital no solamente es aprender algo de programación, sino también entender y apropiarse de lo que se produce cultura y socialmente en el código digital. No todo es programación, no todo es código binario, no, hay que entenderlo. Si lo entendemos y lo explicamos, vamos a generar bastante trabajo. Muchísimas gracias, querido Perú, feliz bicentenario a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que le haya sido de su completo agrado. Muchas gracias, licenciado Julio Gamarra, por la brillante exposición, ya que hoy en día toda persona debe adaptarse a los cambios tecnológicos, ¿no? Y mucho Así más es. un licenciado en administración. Para comunicar a los participantes que todos los PPTs estarán colgados en la página web del Colegio de Licenciados de Administración. Invitamos a los participantes
de nuestras salas y redes sociales que desean formular sus preguntas sobre el tema, la sala está disponible. Me parece que no habiendo las preguntas, licenciado, tus palabras finales, licenciado Julio Gamarra, por el aniversario de la patria en el Bueno, bicentenario de nuestra independencia. Sus palabras, licenciado. muchísimas gracias, decano. Yo, ¿qué más le puedo decir a mi patria? Yo amo, adoro mi patria, adoro Perú por encima de todas las cosas y esperemos, no espero, estoy, estoy seguro que Se fue su audio, licenciado. Activa tu audio. Licenciado Julio Gamarra, su audio. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por su participación y que viva el Perú. A continuación, tenemos la presentación desde México a Enrique Nava, quien es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de México. Hizo su maestría en Administración en Laureate International University, doctorado en Administración Allied University, doctorado en Dirección de Organización en la Universidad del Distrito Federal de México, consultor de negocios estratégicos y asesor empresarial en Coparmex, Uniden, INADEM, evaluador en acreditaciones de programas en alto desempeño por EQAA International y el Consejo de la Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración CASECA, avalados por COPAES. El tema a discernir: liderazgo transformador en tribus digitales en un entorno global. Bienvenido, estimado licenciado Enrique. El auditorio y la sala virtual, las redes sociales, está disponible. Adelante, Enrique. Muy bien, muchas gracias por la presentación y antes que nada quisiera también felicitar a todos ustedes por la organización de este evento y por el segundo, los 200 aniversario de su república querida de Perú. Al final también al decano Luis Molina y a Clemente Pardo también, que han sido muy atentos con nosotros para estar en este día presentándonos. Y a su vez también a nuestro presidente del Colegio de Licenciados en Administración en México, José Velasco Navarro. Bien, pues uno de los temas importantes que hay que tratar y de los que más se habla en nuestro entorno, pues está el liderazgo, ¿no? Parece ser que a veces el liderazgo es algo que tenemos, ¿no?, muy a nuestro alcance, pero que al final, pues pocos somos los que hemos entendido a gran ciencia lo que está ocurriendo en este tiempo de pandemia, y más aún en este tiempo global. Quiero ver si está ya lista mi presentación, creo que, déjenme checarlo. Un segundito. Bien, ya está. Decíamos que en el mundo, ahora más que nunca, se habla de liderazgo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque así como hablamos de drogas, como hablamos de pandemia, como hablamos de guerra, tendríamos que hablar de liderazgo. Porque esta es una palabra tan importante, tan vital en cada una de las personas que podríamos transformar al mundo, así de sencillo. Si cada una de las personas pudiera tomar a esta condición como algo de vida, a una posición de vida, podríamos inclusive transformar todo. Entonces el liderazgo ocupa un lugar importante en esos grandes temas de la historia de la humanidad, donde antes estaba solamente reservado para reyes, para personas importantes o administradores de gran talla. Pienso que el liderazgo debe de ser ahora adoptado por todos.
Lo más interesante de esto es que este liderazgo se da ahora a través de tribus. Si nosotros habláramos de tribus, pensábamos que son cavernícolas o que son un grupo de indios, un grupo de personas que están alineados para un bien en común. Pero al final nos volvemos a transformar en tribus, y ahora en tribus digitales, que es el tema que traigo hoy. Y así también en este mundo global. ¿Cómo está segmentado el mundo ahora? Mucho de ello tiene que ver con las edades y la década en la que nacimos. Inclusive en nuestro país, México, se ha segmentado la población por décadas de nacimiento para poder ser vacunados. Pero en el mundo se han segmentado también por tendencias, las tendencias del acceso a la información y en este caso del conocimiento. Cada una de estas generaciones, vamos a decirlo así, se comporta de manera diferente con base a la información que tiene a su alcance y con base a la información a la cual la llevó a su vida para transformarse. Voy a hablar un poco de estas generaciones. Entre ellas están los baby boomers, que muchos los conocen, son personas que se educaron a través de un proceso casi militarizado. Y esto es un hecho que sucedió inclusive en todo el mundo. Lo interesante de esta historia es que esas personas que tuvieron la posibilidad de educarse, pues muchos de ellos son las personas que se han retirado de manera exitosa. Y muchos de ellos están todavía activos en las empresas y siguen siendo los líderes. Pero mucho de lo que ellos aprendieron en su momento de esa educación reacia la siguen llevando hacia las organizaciones y hacia las empresas. Qué fortuna también tienen ellos porque al final su vida se da en un momento en el que empiezan las revoluciones. Y no viene una revolución solamente por la educación, sino una revolución que es bien importante que tenemos que identificar que está hecha por la música. Es decir, para ellos el momento de la rebelión vino por el rock and roll. Y ese rock and roll fue lo que los invitó a ser rebeldes y al final salir de todo aquello que era el modelo de la vida en aquel momento. Y eso fue lo que hizo que estas personas salieran de ese nicho, vamos a decirlo así, de vida, donde estaban inclusive reprimidos. Pero al final también hay dos diferencias en esta generación, y que es muy importante resaltarla. El que tuvo el acceso a la información y a la educación son los que les decía tienen empresas y tienen una vida de éxito con un retiro adecuado. Pero los que no tuvieron acceso a la información, muchos de ellos son los que les sirven a los que sí lo tuvieron. Son meseros, son barrenderos, son personas que están en el taxi, son personas que son afanadoras. Y es lamentable esto. ¿Cuál es la diferencia en esto en cualquiera de ellos? Que tuvieron acceso a la información. Lo interesante de esta historia nuevamente está también alineada a que muchas de estas personas se educaron no solamente por la escuela, sino muchos se educaron por lo que veían también en la televisión. Y mucho de eso que sucedía en la televisión o las pantallas era información que estaba totalmente alineada a películas que hablaban de machismo, por ejemplo. En nuestro país, en México, se daba mucho el macho mexicano, que también sucede en Latinoamérica, donde el hombre era el que tenía la fuerza, donde el hombre era el que mandaba, donde el hombre podía inclusive subjugar a la mujer, y el hombre tenía que hacer que los hijos se educaran y que le obedecieran. Y esto los ha llevado inclusive a tener grandes diferencias. Lo complejo también es que esto sigue permeando en muchas familias. Si nosotros hacemos un análisis de esto, siguen existiendo muchos machos mexicanos o muchas personas que están alineadas inclusive a subyugar a los que están con él, a los que viven con él. Es una generación muy interesante que les digo nuevamente, está todavía vigente. Qué infortunio que a través de la enfermedad que estamos viviendo como pandemia, pues muchas de estas personas se están yendo. Otra generación importante es la generación X. La generación X son todas aquellas personas que nacieron en los años 80 y que en general se dicen y se llaman la generación más obediente. ¿Por qué la más obediente? Pues porque le hace caso al papá que es reacio, que es fuerte, y le hace caso al hijo. ¿Por qué? Porque si el hijo el papá no le compra un carro, no le compra, no sé, un videojuego, ropa o la música de moda, pues le hace un berrinche y el papá le tiene que hacer caso. Entonces dicen que es la generación más obediente. Esta generación tuvo acceso a la información también a través de la educación, y esa educación ellos la concibieron como, pues, en México lo reconocemos así como son los que se quemaron las pestañas para aprender, ¿no? Y conciben la educación así, llevarse muchos libros para poder estudiar y de esa manera poderse preparar para ser alguien en su entorno. Esa es la generación que se forma a través del cambio, inclusive en la alta definición y en los discos que cambian a CDs y también a su vez que cambian a MP3 todavía. Ellos se educaron a través de computadoras que en aquel momento se gestan en la historia del mundo como el instrumento que llega a la casa y hace que evolucione en conocimiento esa familia. Esa computadora personal que inclusive se le llamó era la acompañante de estos personajes para poder generar inclusive un desarrollo personal, no solamente de ellos, sino de toda la familia.
En el caso de la generación X, las mamás se identifican como las más sobreprotectoras, que en muchos casos también lo vimos o lo vemos cuando al niño se le caía el patito, el juguete, lo lavaban, lo limpiaban y se lo daban. Si el niño se pegaba en la mesa, iba y le decía a la mamá, oye, me pegué, mamá, en la mesa, y la mamá iba y le pegaba a la mesa diciendo que la tonta había sido la mesa. Entonces protegieron tanto a los hijos que esos hijos al final tuvieron unas consecuencias de las cuales vamos a hablar ahorita. Parte importante de esta generación también es que se educaron y muchos se formaron a través de la influencia de caricaturas, entre ellas Los Simpson. Los Simpson es una de las caricaturas que generó inclusive mucha influencia en las personas y ahora la gente se comporta como estos personajes, inclusive se siguen comportando todavía y lo siguen añorando. Esta generación tuvo mucho acceso a la música también y esa música también lo transformó porque en su momento eran cantantes que se pintaban el cabello, que se convertían con apariencias diferentes, ¿no? Y la música la dictaba solamente un canal. O sea, lo que MTV decía, eso era lo que se hacía en el mundo. Y esos artistas que ahora se convirtieron, muchos de ellos influyentes como el mismísimo Bono, pueden inclusive ser rebeldes en su tiempo y ahora pueden ser personas que se dedican a generar bienestar en el mundo. Pueden sesionar con los presidentes de los países más poderosos para ver el cambio climático. Entonces es uno de los cambios muy, muy interesantes que hubo con esta generación y que se sigue todavía añorando. Otra de las generaciones más vamos a decir, diferentes a muchos de nosotros, pero que al final están en boga, ¿no? Y son los llamados generación Y. Quiero solamente citar algunos puntos importantes de ellos, que es la generación que hizo a sus artistas. Ellos no les dijeron qué música tenían que escuchar y no solamente había un canal para ello. Ellos hicieron sus artistas a través de likes o hicieron sus artistas a través de compartir su música que les gustaba. Y ahora hay infinidad de artistas. Y estos artistas, como el que tenemos aquí, Justin Bieber, pues él puede hacer algo. Si se hace un tatuaje, todo el mundo se hace un tatuaje. Si él escupe, todo el mundo escupe. Si él hace pipí en la calle, todo el mundo lo hace y lo sigue. Esta parte. Entonces, son tan poderosos estos personajes o influencers que tienen ahora estos jóvenes millennials que le hacen caso a todo lo que ellos dicen. Son personas que también no les gusta mucho leer. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso a la información resumida, lo que nosotros le llamamos las infografías, ¿no? Donde viene todo de manera muy detallada y de esa manera pueden interpretar inclusive un tema. No necesitan leer un libro para entender un tema en particular. Y así se han alineado a esto. Es la generación que tiene en su vida una serie de pantallas por todos lados. La visión al mundo está a través de las pantallas. Y otra cosa interesante también es que tienen varias personalidades en cada red social, que los que saben de esto, cuántas redes sociales tienen, cuando una de ellas se cae, se pierde el mundo, ¿no? Se sienten asfixiados. Es la generación que llegan a sus casas y están llenos de dispositivos y pueden manejar inclusive el mundo y acceder a todo lo que ellos quieran, a través de controles. Entonces tienen todo a la mano. Es muy interesante esta condición. Lo complejo de esta historia también es que en su momento Albert Einstein nos dijo que la profecía tenía que llegar y nos íbamos a convertir en un mundo de idiotas y esto es una realidad. Ya no solamente los millennials, sino todos estamos alineados a estar conectados en un teléfono celular y cuando nos vemos para tomar café estamos con el teléfono. Si nos vemos para comer estamos con el teléfono. Si nos vemos en la cena de Año Nuevo estamos en el teléfono. Entonces esta condición ha hecho que cambiemos pues, de una manera muy sostenida. Otra generación nueva son los nativos digitales, ¿no? Estos nativos digitales que no necesitan leer para poder entender y integrarse inclusive al mundo. Estos niños que con todo solo el poder de su dedo pueden manipular y pueden acceder a la información, a su música, a caricaturas y a todo lo que ellos quieren visualizar en este caso. Y de esa manera también estos nuevos nativos digitales aprenden inclusive otros idiomas y manejan la computadora a tal grado que inclusive participan en competencias con niños de otros países. Esto es algo que para muchos parecería, ¿no?, inusual, pero cada vez más es en esta generación. Nosotros tenemos que comprenderlos porque son las personas que vienen para cambiar nuestro entorno. ¿Qué tenemos ahora? Antes había segmentado las poblaciones por las edades y por la forma de influir en la información. Y ahorita lo que vemos es que tenemos una nueva generación. Esa generación está conformada a través de todos. ¿Por qué? Porque viene un encierro. Viene un momento en el que a todos nos meten a una casa y va a convivir papá con el hijo y el hijo con el bebé y la esposa con el esposo y todos tienen que concebir una nueva vida. Y además la conexión con las demás personas se gesta a través de nuevos saludos, a través de conexiones lejanas o a través de dispositivos digitales. Lo interesante es que la influencia de cada uno de nosotros se va siendo cada vez más poderosa. ¿Por qué? Porque de repente estamos más atentos a lo que pasa en nuestras redes sociales o lo que pasa en nuestra computadora para poder actuar y saber si estamos en conexión con las personas. Esta nueva generación se vuelve una dinámica que seguramente llegó para quedarse en el mundo.
yo comento mucho que el comportamiento de nosotros en el mundo ya no solamente se da a través de la conexión, sino se da a través de los influencers que nos dicen qué va a pasar y cuál va a ser el comportamiento de nosotros con unos semáforos. Ahora nos comportamos bien o mal, depende si el semáforo está en verde, si está en rojo, si está en naranja. Ya todos entendemos esto. Yo no tendría que decirles algo más que el puro color. Y con eso todos sabemos qué está pasando. Y todos sabemos cómo tenemos que comportarnos y todos sabemos qué tenemos que hacer. Entonces se ha vuelto una nueva generación que está hiper mega conectada. ¿Cómo se concibe esto como tribus? ¿No? Al final, todos los que ya vimos ahorita que somos diferentes tipos de personas o generaciones, concebimos en algún momento estar juntos y ahí nos volvemos una tribu. ¿Cuáles son los trámites más importantes que hacemos generalmente? Cuando nos juntamos con alguien en algún momento indicado, el trámite de la licencia, el trámite de la licencia de conducir, el trámite del pasaporte, ¿no? El trámite de pago de impuestos, el ir de compras o inclusive a buscar trabajo. Cuando estamos ahí, todos estamos formados y nadie se conoce. Pero ¿qué pasa si en ese momento no nos abren? ¿O qué pasa si en ese momento no nos atienden? Empezamos a enfurecernos y todos podríamos inclusive gritar y decir y tirar la puerta, ¿no? Y entonces todos actuamos como tribu. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nos atiendan rápido y queremos que nos ayuden a solventar nuestra problemática. Pero al final era gente que nunca se había conocido, pero en ese momento se convierten en ello a través de ¿qué? De una cita, que se da, en este caso, con un medio digital. Este ejemplo que yo pongo es muy interesante porque sucedió en México cuando mucha gente llegó de un vuelo, ¿no? Iban todos por sus maletas y resulta que las maletas no llegaron y entonces el encargado le sale a decir a las personas, pues espérense porque sus maletas están en otro país, ¿no? Entonces se desesperan tanto que uno de ellos le sigue reclamando de manera muy fuerte a este encargado y el encargado pues, le empieza a dar risa de nervios y la señora se salta a la barda y le empieza a dar sus cachetadas, ¿no? Y entonces los demás que también estaban enfurecidos se juntan con ella también y entre todos le empiezan a pegar. Entonces, imagínense, personas que están inclusive con diferentes etapas de vida, diferentes conocimientos, diferentes grados, diferentes condiciones, decía, personales, se unen para tundir a una persona o para pegarle, ¿no? En nuestro país, en México, se dio un movimiento bien interesante en algún momento, donde todos se comunicaban para saquear los centros comerciales. Y era tan perfecta la coordinación de esto que alguien decía, a las 6 de la tarde es el saqueo. Y había niños, había señoras, amas de casa, papás, ancianos, y todos se unían para saquear las casas. Y así sucede también en toda Latinoamérica. Alguien puede citar a un grupo en particular en una red social, se juntan todos como una gran tribu y pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, esta tribu son personas, como les decía, ni se conocen, pero al final las condiciones los lleva a hacer alguna dinámica. Y antes de todo esto, hay un líder, alguien que los está manejando a través de redes digitales. La tribu 2, ¿no? Son personas que tienen, ya no solamente es un momento en la vida, sino que van a estar unidos a través de un proceso. En este caso, el proceso escolar, el proceso de aprendizaje, el proceso de trabajo, el proceso de estar en un evento, ¿no? ¿Qué entendemos aquí? Yo, en la experiencia profesional que tengo, en algún momento, los alumnos, cuando no quieren un profesor, se ponen de acuerdo y lo hacen inclusive a veces hasta llorar o lo corren, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren al profesor. Y entonces se vuelve en esta sala de niños que están ahí traviesos haciendo cosas que hacen que el profesor se vuelva loco. O viceversa, los profesores se ponen de acuerdo para pegarle a alguien. Y se vuelve también una tribu que está también en esa lucha constante de poder. Pero en general, pues muchas de las que sí conocemos son jóvenes que están atentos, que están participativos y que pueden aportar muchas cosas en las clases. O inclusive salas inmersivas de capacitación donde la gente también se junta, está un tiempo unidos y todos aportan y se genera un conocimiento interesante. Tribu 3. Esta tribu 3 es también bien interesante porque la gente se reúne a través de un tópico o a través de un tema en particular. Nosotros en la administración, en este foro ahorita, por ejemplo, vemos personas de toda Latinoamérica y estamos unidos escuchando a un speaker. Esto antes se daba mucho, antes de la pandemia, lo digo yo, había foros multitudinarios donde había 1,000 o 2,000 personas que querían aprender de un speaker o de un ponente. Y la interacción era muy valiosa porque era cara a cara, podías trabajar en equipo con las demás personas y podías hacer muchas cosas. Ahora todo eso se ha acabado. Ahora nos hemos ajustado y ahora vivimos a través de estas pantallas que vemos aquí abajo como lo estamos haciendo ahorita. Pero es interesante, ¿por qué? Porque podemos estar en cualquier lugar del mundo y podernos unir y escuchar a speakers de talla internacional inclusive, y muchas veces gratis. Entonces eso ha cambiado y ha hecho que también la gente se vuelva o se conjunte en tribus como estas, en las que estamos ahorita. Todos los que estamos en esta conferencia somos una tribu y estamos utilizando las redes para podernos unir y podernos escuchar y de esa manera poder también desarrollar conocimiento. Estas tribus pueden ser no solamente
todos de un solo ámbito, ¿no? En este caso, comento rapidísimo una anécdota de 3 médicos que se encontraron en un, este, en un ascensor, en un congreso, se queda atorado el ascensor y entonces al verse las caras empiezan a platicar entre ellos y dicen, bueno, pues vamos a platicar porque no creo que nos rescaten ahorita. Y uno le dice al otro, oye, ¿tú qué vienes a este congreso? Le dice uno de ellas, le dice, es que lo que yo vengo aquí a hacer es muy importante. ¿Por qué? Ah, porque lo que yo aprendo aquí es para salvar vidas, ¿no? Ah, muy perfecto. Y empieza la otra y le dice, no, lo que yo vengo a hacer yo es más importante que tú. Y le dice, ¿por qué? Ah, porque lo que yo vengo a hacer aquí es aprender esto para enseñar a otros médicos y ellos vayan a salvar más vidas. Y el tercero en discordia les dice, ¿saben qué? El más importante de esta tribu soy yo, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque yo soy el médico, perdón, yo soy el científico que genera el conocimiento para que tú aprendas, le enseñes a otros médicos y esos médicos se vayan a salvar vidas. No se trata de quién hace las cosas más importantes, sino que nos reunamos para que ahí todos aprendamos y podamos concebir inclusive cuál es el papel que estamos jugando. En cada momento vamos a seguir avanzando, vamos a poder estar en relación con el área en la cual tenemos que desenvolvernos, ya sea generadores de conocimientos o que estemos inclusive aplicando el conocimiento. La tribu 4. Esta está interesante porque son aquellos que inclusive se denominan artistas. ¿Qué es un artista? Esa persona que puede cantar una canción o puede hacer una melodía y puede mover a 80,000 personas al mismo tiempo. Puede decirles que salten y todos saltan al mismo tiempo. Puede decirle que levanten las manos, que aplaudan y todos aplauden. Inclusive pueden cantar una canción unísono sin equivocarse, ¿no? Esto se logra a lo mejor en el ejército, ¿no? Que es a través de una disciplina muy recia donde todos van a marchar de manera adecuada y van a entonar una canción o el himno inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que estos personajes puedan tener una influencia en estas personas? Su talento, lo que les gusta, lo que les apasiona. Eso es algo bien interesante en estas tribus, que hace que se transforme la gente, que pueda haber miles haciendo la misma condición. Son tan añorados estos personajes que ahorita en tiempos de pandemia lo hacemos ya, o se hacen conciertos en autos, o se hacen en esferas como estas que vemos ahorita, que parecía algo inimaginable. Ahora la gente se sigue reuniendo para escuchar a estos personajes. Se dice que los últimos congresos que se han hecho, perdón, los últimos conciertos que se han hecho en el mundo han sido digitales y congregan miles de millones de personas al mismo tiempo. Claro, todos desde su casa, pero al final han demostrado que un artista, una persona que tiene algo en particular que decir, puede convocar a miles. También los conocemos, ¿no? Algunos son los políticos que siempre tienen ese discurso de decir, si tú votas por mí, yo te voy a ayudar. Si tú votas por mí, yo te ayudo, ¿no? Pero sabemos y entendemos que pues, esto casi nunca sucede, y menos en Latinoamérica. Así como surgen algunos otros que se visten de un personaje interesante y de esa manera pueden manipular personas, como uniéndose a una causa, que a veces esas causas en lugar de construir, son destruir, ¿no? Entre ellas está el llamado Obama, que en su momento gana las elecciones, como a través de tribus digitales. ¿Cómo lo hizo? Conjuntando grupos que hacían lazos, vamos a decir, o multilazos con otras personas para poder aliarse y tener un voto, ¿no? Para este personaje que ganó en su momento. Y por otro lado, el llamado Trump, ¿no? Que también fue callado quitándole sus redes sociales. Antes era muy conocido en el mundo porque tenía redes sociales y todo lo que decía la gente lo sabe. Inclusive se aliaron a él y muchos de los que eran aliados a lo que él decía fueron capaces de entrar al Capitolio, ¿no? En Estados Unidos. Algo inconcebible en el mundo, pero se volvieron una tribu tan poderosa que pudieron entrar al Capitolio y destruir lo que era casi inconcebible. Entonces, imagínense cómo influyen ahora estos líderes a través de redes sociales y hacen que la gente se transforme y pueda hacer cosas increíbles. La tribu 5, que es una de las que conocemos, las más icónicas, son estos líderes que trascienden a través de la historia de la humanidad, entre ellos Jesucristo, ¿no? Conocimiento que ha dado, lo dio a sus discípulos, que al final cada uno de ellos hizo su propia tribu y les dio la concepción de lo que él decía, de lo que él hablaba y la sabiduría que daba a conocer, y ha trascendido a través de todos los momentos y todas las décadas del ser humano. Por otro lado, la Madre Teresa de Calcuta, que era una persona que promovía el apoyo a los niños o a los enfermos, y ella iba personalmente a ayudar a los leprosos a curarlos, iba a escuchar a los que estaban enfermos de SIDA, iba a ver a las personas que estaban con una necesidad. Eso es algo que hizo este personaje icónico en el mundo. Y por otro lado, Gandhi, ¿no? Que es otro de los que estoy citando aquí. ¿Por qué? Porque a través del estudio logró transformar a todo un país. ¿Cómo? A través de la no violencia. Eso es algo increíble que es muy pocas veces se ha visto en la humanidad, en la historia de la humanidad. Y por último, otro quesito bien importante que generó tribus cuando no existían inclusive celulares, ¿no? Luther King era esa persona que
decía, yo tengo un sueño. Él no decía, si votas por mí, yo te voy a ayudar. Él decía, yo tengo un sueño. Y todos aquellos que concebían eso se unían a él. Y era tan poderoso su llamado que uno de los discursos más importantes en la historia de Estados Unidos los hace a través del llamado de la boca a boca, ¿no? La gente que iba convocando a otras personas que creían en su sueño. Entonces estas tribus se gestan no solamente por un talento, sino por una creencia, un motivo, un propósito, y hace que la gente se mueva, que la gente transforme sus vidas a través de un discurso. Yo les pongo esta foto aquí a la mano, ¿no? Tenemos algunos niños ahí muy pintorescos que están con una carita de futbolista, que quiere ser trabajadora, que quiere ser maestra, que quiere ser soldado, que quiere ser policía. Pónganse en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños queríamos ser ese personaje? Y al final nos dijeron que no, porque era malo ser policía, o porque era malo ser soldado, o porque era malo ser, ¿de qué vas a vivir si eres bombero? ¿O de qué vas a vivir si eres bailarín? ¿O qué vas a vivir si eres escultor o si eres músico? ¿Y cuántos de nosotros dejamos de seguir esa carrera porque nos dijeron que no era importante? Lo más desafortunado es que muchos de los que hicimos caso de eso, pues ahora somos empleados de empresas donde solamente trabajamos como zombies, ¿no? Hacia la adquisición de un ingreso. Y toda esa creatividad, toda esa innovación y todo lo que teníamos en nuestras vidas lo dejamos inclusive de hacer. Y a lo mejor ahí estaba uno de los sueños, ¿no? Que nos han sesgado. Me gusta mucho esta diapositiva porque habla de la evolución del hombre. Esta la europea, que es como que la clave para que todos vayamos para allá, pero no sucedió así. Sabemos que en América, y más en el centro de América y en el sur de México y en muchos lugares, existe este grupo de tribus, ¿no? Que son muy voraces, los Mara Salvatrucha. Y en aquellos lugares la gente tiene que salir de ahí porque o te vuelves parte de ellos, ¿no? O te vuelves un cliente de ellos, o te vuelves una víctima de ellos. También así en el Japón, ¿no? En este caso, vimos ahorita las Olimpiadas, ellos evolucionaron hacia los robots y esas Olimpiadas son las más robotizadas del mundo. Y para muchos parecía que es inconcebible esto y ahorita ya vimos que todo es posible. Y al final pongo esa última evolución, yo no quiero decir qué países son, pero muchos de los que estamos aquí podríamos identificarlo. Países donde la evolución ha ido hacia donde las personas piensan que ser narcos es algo muy bueno, pues una vida buena, o donde la persona crece queriendo ser la novia de un narcotraficante o un delincuente, ¿no? Y a su vez también pues, la mala alimentación que tenemos ahí. Dicen que el milagro llegó. Ese milagro se llamó Hotmail, ¿no? En aquellos tiempos, recuerdo que los boomers decían, ¿qué es eso? Es una cochinada, está viendo usted pornografía, ¿no? Y no, el Hotmail era un correo electrónico con el que la persona podía intercambiar información y podía hacerse escuchar en lugares muy lejanos que antes no existían. Hasta ahorita sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque si no un correo electrónico, tú no puedes acceder a ninguna red social. Necesitamos forzosamente tener correos electrónicos. Pero el verdadero milagro no estuvo solamente en un correo electrónico, sino en personas que concibieron esto como una forma de poder generar un cambio en sus comunidades. Esas mujeres líderes, que aquí tengo un ejemplo, en África, donde ese teléfono que tú tiras ahorita, lo han recogido para poder intercambiar entre ellos conocimiento, para poderse educar. ¿Por qué? Porque no tienen las escuelas como nosotros a la vuelta de la esquina o la tienen cerca de nuestra comunidad. Entonces, estas personas empezaron a concebir que el cambio en sus comunidades era agarrar un liderazgo y empezar a generar una transformación. ¿Cómo? Con lo que era basura para otros, ellas lo tomaron y ahora son personas que están transformando muchas comunidades. Esos son los líderes que necesitamos ahora, los líderes que transforman y los líderes que tienen que ser modelo, vamos a decirlo aquí. Aquí les pongo estas fotos, ¿no? Que son de Miguel Ángel. Decían que Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Era uno de los grandes pues, creadores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hacía de todo, no solamente hacía escultura y pintura, pero lo que él hacía a gran ciencia, lo que le apasionaba era la escultura. Decían que sus esculturas eran tan excelentes que solamente les faltaba el soplo de Dios para darles vida, ¿no? Hay gente que cruza el Atlántico de América a Europa para poder ver esas obras, ¿no? Es bien interesante, ¿por qué? Porque cuando a ti te ponen a hacer lo que te gusta, pueden lograr esto. Y aquí les cito otro punto también del mismo Miguel Ángel. En su momento, cuando el Papa Pío convoca a personas para que vayan a decorar la Capilla Sixtina, sus contrarios parece que recomendaron a Miguel Ángel, dijeron, háblale a Miguel Ángel, él puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que pintar esto era muy complejo. Pintarlo hacia arriba, imagínense. Miguel Ángel tuvo que estar casi 12 años pintando esta obra, ¿no? Cuando Miguel Ángel llega con el Papa Pío, le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Le dice, pues quiero que pintes. Le dice, es que puedo hacer mejor escultura, ¿no? Porque es lo que me apasiona. No, yo quiero que pintes. Pues tuvo que decir que sí, ¿verdad? Porque si no, en su momento lo hubieran quemado con leña verde. Lo más complejo de esto es que cuando Miguel Ángel sale de esa cárcel, ¿no? Vamos a decirle así, de 12 años pintando esta obra, que al final es majestuosa,
se burla mucho de la religión. Dicen los expertos que hay muchos conceptos donde él se pone su coraje, porque estaba ahí como una cárcel, estaba metido en esta obra. Inclusive en su momento había muchos religiosos que decían que teníamos que taparle, ¿no? Ponerles ropa porque había muchos desnudos. Entonces, mucho de esto que está haciendo Miguel Ángel aquí era algo en el cual estaba representando que no le gustaba, que no lo quería hacer, y que estaba en contra de estas condiciones. Entonces, aquí la dinámica es, o el entendimiento, o la moraleja, ¿no? Es que cuando estas grandes personas hacen lo que en verdad les apasiona, generan obras magistrales. Y cuando no, pues, se genera esta no buena comunicación, ¿no? Vamos a decirlo así, entre que lo está contratando y el que lo está haciendo. Ahora, la otra evolución de las redes sociales o de las tribus digitales. Ahora, nuestro jefe es un celular. ¿Por qué? Porque el jefe de la tribu, cuando tú le preguntas qué comer, te dice qué comer y vas y comes eso. ¿Por qué? Porque muchos le dieron like y dijeron que ese era el lugar más especial. O cuando o quieres visitar un lugar, le preguntas a Google, oye Google, ¿qué hago? Y Google te dice, ¿sabes qué? Vete a este lugar porque va a haber esto y muchos han dado like. Y entonces lo que te dice Google, cuando haces una investigación, tomas lo primero que aparece. Entonces el nuevo líder de esta gran tribu, ¿no? De redes sociales es Google o es Facebook o es Twitter o es todas las plataformas digitales que tenemos ahora. Cuidado, porque si no estamos haciendo algo que no está con una convicción de vida, sino que estamos obedeciendo ahora a los nuevos grupos de poder. Comento esto y cito a uno de los premios Nobel mexicanos. ¿Por qué? Porque tendríamos que llegar a esa evolución. Los verdaderos líderes son estas personas que en verdad transformaron su entorno. Entre ellos, Alfonso García, que fue un personaje interesante, que ganó el Premio Nobel a la Paz. ¿Qué fue lo que hizo? Les dijo a todas las grandes potencias en su momento que no accionaran el botón. ¿Por qué? Porque esos cohetes que había en ese momento activos para poder ser dirigidos a los demás países, entre ellos Estados Unidos y la URSS, podrían destruir a la Tierra 5 veces. Entonces él hizo un tratado con varios pacifistas en el mundo para que le dijeran a estos personajes, no accionen esto porque podríamos morir. Le hicieron caso. Y gracias a este tratado o esa convicción que tenía, se le otorga el Premio Nobel a la Paz. Por otro lado, Octavio Paz, este gran poeta, escritor, ensayista mexicano, en su momento tiene muchas grandes obras, pero escribe una de las más importantes, El laberinto en la soledad, donde describe cómo somos los mexicanos. El mexicano es enigmático, el mexicano baila con la muerte, el mexicano come de todo, el mexicano tiene el verbo chingar, ¿no? El mexicano es machista, el mexicano es muy enigmático. Y esto cautiva inclusive al mundo entero y hace que a Octavio se le otorgue también el Premio Nobel de Literatura. Por otro lado, el extinto Mario Molina, el último premio Nobel mexicano, ¿no? Vivo que teníamos, desafortunadamente muere en este tiempo de pandemia y no se le pueden dar los honores como debió de haber sido. Mario Molina nos dice en sus investigaciones, por favor, mundo, no usen o no dañemos más la capa de ozono. ¿Por qué? Porque se está generando un hoyo enorme que va a hacer que el clima cambie, que va a hacer que nos extingamos si seguimos haciendo este tipo de situaciones. No le escuchamos. Mario Molina ha muerto y seguimos causando un grave problema al planeta. Todos estos grandes condiciones climatológicas y muertes y virus nuevos que hay, se dice que se están gestando a través de ese maltrato a la Tierra y que la Tierra se la está cobrando. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que estos premios Nobel no hicieron algo así súper extraordinario que no podríamos hacer todos los mexicanos o todos los latinos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Que la misma escuela a veces ha matado nuestra creatividad, ha matado nuestros sueños, te ha dicho que no es bueno pintar, te ha dicho que no es bueno bailar, que tienes que estudiar, que tienes que dirigirte a buscar un empleo y que tienes que tener a tus hijos y mantenerlos y conseguirte y morir, ¿no? Reproducirte y morir. Entonces, ¿cuántas personas de estas podrían ser premios Nobel que están, como les decía, haciendo otra cosa diferente? Podríamos tener grandes músicos o grandes personajes. ¿Qué es lo que tenemos que entender o podemos inclusive concluir? Esto no es una lucha entre poderes de generaciones que seguimos pensando que el millennial es alguien al cual tengo que educar o el X tengo que hacer lo que me haga caso porque yo soy el que manda en este caso, ¿no? Entonces, no entremos a esa lucha entre las concepciones de vida. Todos somos diferentes y todos tenemos algo que hablar y escuchar, ¿no? Lo complejo de esta historia, les digo, es que estamos unidos. Estamos unidos todos a través de un propósito y ese propósito es la sana convivencia, ese propósito es el hacer cosas que beneficien a una comunidad completa. Ahora más que nunca tenemos super mega conexiones y esas super mega conexiones tendrían que ser
las que logren que nosotros transformemos al mundo. Yo quiero hacer, vamos a decir, un énfasis muy sencillo. Vamos a ver un video que para mí es muy revelador para concluir con esta plática. Un segundito. Déjenme ponerlo para que... Es que no me deja. Ya está. Bien, para no ser algo más largo todo esto, ¿cuántas aves son? Miles de millones de aves, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos millones de latinoamericanos somos? Muchos. ¿Qué pasa con estas aves? Si se dieron cuenta, es tan magistral el vuelo de las aves que entre ellas, la forma en la que vuelan, hacen que la misma melodía enigmática que tenemos aquí se vea como conjugación, una conjugación mágica, ¿no? Donde vuelan para protegerse, vuelan para alimentarse, y ninguna se ve que le esté dando un aletazo a la otra, o le ponga zancadilla, o choquen entre ellas, para que no sucedan las cosas. ¿Cuántos miles, no, vamos a decir, o millones de latinoamericanos somos? ¿Cómo podemos interconectarnos como lo hacen las aves para tener ese vuelo magistral? Yo pienso, y estoy seguro, que ahora más que nunca en esta etapa de nuestra vida, tenemos a los celulares y a las megaconexiones para poder hacer este vuelo magistral, donde alguien pueda tomar a esta tribu nueva, estos líderes que necesitamos, que hagan esa segmentación de tribus y que podamos esa gran tribu latinoamericana para cambiar nuestro entorno, ya no al mundo, a nuestro entorno. Con eso cerraría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Nava, por la excelente disertación. Invitamos a los participantes que deseen formular sus preguntas sobre el tema. La sala está abierta. Muchas gracias, doctor. Al no haber preguntas, gracias, doctor Enrique Nava. Sus palabras finales por el aniversario del Perú en el bicentenario de nuestra independencia. Bien, para cerrar, quiero felicitar al pueblo peruano, ¿no? Porque
quieran o no, nosotros como profesores tomamos también ejemplos de la gente brillante del Perú. ¿Por qué? Porque sabemos que como pueblo latino tenemos líderes que pueden inclusive influir a toda Latinoamérica y poder generar cosas extraordinarias, ¿no? Y qué mejor que festejar con el conocimiento. O sea, 200 años, ¿no?, de república no son fáciles decirlas. Y es muy valiente y muy valioso que lo hagan con este tipo de eventos. El conocimiento es lo que nos va a hacer libres. Muchas felicidades a la República de Perú y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias, doctor.